Una influencer millonaria se enfrenta a un escándalo cuando un video revela su lado oscuro. Era un día soleado en Madrid, pero dentro de la lujosa mansión de Sofía Martínez, el ambiente era todo menos cálido. Las paredes estaban decoradas con arte contemporáneo, y la tecnología de última generación brillaba en cada rincón, pero un aire de tensión flotaba en el aire. Sofía, conocida por su vida glamorosa y su imagen perfecta en redes sociales, estaba a punto de enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. ¿Qué pasaría si todo lo que había construido se desmoronara en un instante? Los murmullos de los asistentes a la fiesta se intensificaron cuando un video comenzó a circular por los dispositivos que llevaban en sus manos. ¿Has visto eso? Sofía, hablando mal de sus seguidores y de su familia, dijo una mujer con voz temblorosa. La mirada de Sofía se nubló. Su sonrisa, tan cuidadosamente cultivada, se desvaneció. El glamour se transformó en angustia. ¿Cómo pudo pasar esto?, pensó, sintiendo un nudo en el estómago. De repente, su mejor amiga Valeria se acercó, con una expresión de traición en su rostro. Sofía, necesito saber, ¿es cierto lo que dicen en el video? Valeria, siempre a su lado, ahora parecía un extraño. La distancia entre ellas creció como una sombra oscura. No es lo que parece, dijo Sofía, intentando mantener la calma, pero su voz sonaba vacía. Es un malentendido. Pero, en su interior, una parte de ella sabía que no podía escapar de las palabras que había dicho, palabras que revelaban un lado de ella que nunca había querido mostrar. ¿Era esa su verdadera cara? Mientras tanto, Diego, su hermano menor, observaba desde un rincón. La frustración lo consumía. Siempre has sido la estrella, Sofía. Nunca piensas en cómo nos afecta esto a nosotros, murmuró, sin poder contener su resentimiento. Sofía lo miró, sintiendo un dolor familiar. No es el momento, Diego, replicó, pero en su mirada había un destello de desesperación. ¿Podría su propio hermano ser el que la despojara de su imagen perfecta? La mansión, antes llena de risas y música, se convirtió en un campo de batalla emocional. Las redes sociales estaban encendidas y Sofía se dio cuenta de que el mundo que había creado estaba a punto de caer. Las preguntas retumbaban en su mente. ¿Podría recuperar la confianza de sus seres queridos? ¿Podría restaurar su imagen pública? En medio de la opulencia, que el vacío de su verdadera identidad gritaba por ser escuchado. La tormenta había comenzado, y ella no sabía si podría sobrevivir a lo que vendría. Sofía Martínez se sentía atrapada en un remolino de emociones. La mansión, que antes era su refugio, ahora parecía una prisión. Las paredes, llenas de arte contemporáneo, la miraban con juicio. Cada rincón le recordaba la imagen perfecta que había construido, una imagen que ahora se desmoronaba. Sofía sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas, pero no sabía por dónde empezar. Mientras tanto, Diego, su hermano menor, se sentía cada vez más frustrado. Siempre había estado a la sombra de Sofía y el escándalo solo aumentaba su resentimiento. Diego era un artista apasionado, pero nunca había recibido el apoyo que deseaba de su hermana. Ahora, después del video, su dolor se transformaba en ira. Siempre piensas en ti misma, Sofía. Nunca te importa lo que sentimos los demás, le decía, con los ojos llenos de lágrimas. Sofía, sintiendo el peso de sus palabras, se dio cuenta de que su hermano tenía razón. No había considerado cómo sus actos afectaban a quienes la rodeaban. Valeria, su mejor amiga, también se sentía herida. La traición que sentía por parte de Sofía era profunda. Durante años, había estado a su lado, apoyando su carrera y su imagen pública. Pero ahora, Valeria se preguntaba si alguna vez había conocido realmente a Sofía. ¿Por qué no me dijiste antes cómo te sientes? ¿Por qué me ocultaste tu verdadero yo?, cuestionó, sintiendo que la confianza que habían construido se desvanecía. Sofía intentó explicarse, pero las palabras se le atascaban en la garganta. No quería que lo supieras, dijo al final, sintiéndose derrotada.
A medida que la presión aumentaba, Sofía se dio cuenta de que debía hacer algo. La opinión pública estaba en su contra, y su círculo más cercano parecía desmoronarse. Pensó en cómo podría recuperar la confianza de Valeria y Diego. Debo ser honesta con ellos, decidió. Pero, ¿cómo podía abrirse cuando siempre había mantenido un muro a su alrededor? Mientras se reflexionaba, su mente se llenó de recuerdos de su infancia. Diego la miraba con admiración y Valeria siempre sonreía, apoyándola en cada paso. ¿Dónde se fue esa Sofía?, se preguntó. La respuesta la llevó a un lugar oscuro, donde la inseguridad y el miedo habían guiado sus decisiones. Sofía sabía que debía enfrentarse a esos demonios y quería salir adelante. Las horas pasaban y la tormenta en su interior solo crecía. Sofía sabía que debía enfrentar a Diego y Valeria, pero el miedo a ser rechazada la paralizaba. ¿Qué tal si no me perdonan?, pensaba, sintiéndose más sola que nunca. La mansión, que una vez había sido un símbolo de éxito, ahora representaba su lucha interna. Con cada segundo que pasaba, Sofía se daba cuenta de que el verdadero desafío no era solo manejar el escándalo, sino también encontrar su verdadera voz en medio del caos. La presión sobre Sofía crecía cada día. Los medios de comunicación no dejaban de hablar del escándalo, y las redes sociales estaban llenas de comentarios negativos. Sofía se miraba en el espejo y no reconocía a la persona que veía. La imagen de la mujer fuerte y perfecta se desvanecía, dejando solo a una mujer llena de dudas y miedos. Diego, por su parte, había tomado la decisión de enfrentar a su hermana. Había soportado mucho tiempo a la sombra de su éxito y ahora sentía que era el momento de hablar. Un día, mientras estaban en la mansión, Diego entró en la habitación de Sofía. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza. Sofía, al escuchar su tono, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, intentando mantener la calma. Pero Diego no se contuvo. «No puedes seguir ignorando lo que has hecho. Tienes que ser honesta contigo misma y con los demás», le dijo, sus ojos llenos de dolor. Sofía sintió que sus defensas se estaban desmoronando. Las palabras de Diego resonaban en su mente. «¿Realmente soy tan egoísta?», se preguntó. Sin embargo, la conversación no fue fácil. Sofía intentó defenderse, pero cada vez que hablaba, sentía que sus palabras eran vacías. Diego continuó: «Siempre has pensado más en tu imagen que en nosotros. Pero ahora, ¿quién eres realmente?». Sofía se sintió atrapada. Las críticas externas eran abrumadoras y ahora tenía que lidiar con las internas. En ese momento, Valeria entró en la habitación. Al ver la tensión entre ellos, se quedó quieta, sin saber si debía intervenir. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó, con una voz temblorosa. Sofía se sintió como si estuviera en el centro de una tormenta. «Valeria, necesito ser honesta contigo. No he sido la amiga que mereces», comenzó a decir Sofía, pero las lágrimas empezaron a caer. «Me he escondido detrás de mi imagen perfecta y he olvidado quién soy». Valeria la miró, sorprendida. «¿Es esto realmente lo que sientes?». Sofía asintió, sintiendo que su corazón se abría por primera vez. Diego, viendo la sinceridad de su hermana, se suavizó un poco. «Si quieres cambiar, tienes que demostrarlo. No será fácil, pero estaré aquí para ti», dijo. Valeria también asintió, aunque su corazón seguía dividido. «Te quiero, Sofía, pero tienes que ser auténtica», añadió, mientras las tres almas luchaban con la verdad que estaba saliendo a la luz. A medida que la conversación avanzaba, Sofía se dio cuenta de que no podía seguir huyendo. La conexión con su hermano y su amiga era más importante que cualquier imagen pública. «Quiero ser mejor. Quiero ser quien realmente soy», confesó. Así, en medio de la tormenta, una pequeña chispa de esperanza surgió. Sofía sabía que el camino hacia la redención sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. Con el apoyo de Diego y Valeria, daría los primeros pasos hacia su verdadera identidad.
Sofía se encontraba en su habitación, aún temblando después de la intensa conversación con Diego y Valeria. Mientras se secaba las lágrimas, su teléfono vibró en la mesa. Con un suspiro, lo tomó y vio que tenía un mensaje directo en redes sociales. Al abrirlo, su corazón se detuvo por un instante. Era un enlace a un nuevo video que circulaba en línea. Con un nudo en el estómago, hizo clic en el enlace. El video mostraba a Sofía en un momento privado, riéndose y hablando despectivamente sobre sus seguidores y su familia. Era una grabación que había creído privada. La traición la golpeó como un rayo. No podía creer que alguien de su entorno hubiera hecho esto. La angustia se apoderó de ella, y el aire en la habitación se volvió pesado. ¿Quién pudo haber hecho esto?, pensó, mientras su mente corría a 1000 por hora. La sensación de vulnerabilidad la invadió. Se sintió como si estuviera expuesta a los ojos del mundo, sin armadura ni escudo. La imagen perfecta que había construido con tanto cuidado se desmoronaba ante sus ojos, y la rabia comenzó a burbujear en su interior. Diego, que había estado esperando una señal de su hermana, entró en la habitación justo en ese momento. «Sofía, ¿qué pasa?», preguntó, notando su palidez. Ella le mostró la pantalla del teléfono y vio su propio rostro en el video. La reacción de Diego fue inmediata. «Esto es horrible», murmuró, su voz llena de incredulidad. «Pero, ¿quién lo hizo?». Sofía se sintió traicionada, no solo por la persona que había filtrado el video, sino también por sí misma. «No sé en quién puedo confiar», admitió, su voz quebrándose. Diego, sintiendo la angustia de su hermana, intentó calmarla. «Debemos averiguar quién fue. No puedes dejar que esto te destruya». Valeria, que había estado en la puerta, escuchó la conversación y decidió entrar. «Sofía, lo siento mucho», dijo con sinceridad. «Esto no debería haber sucedido». Pero Sofía no podía evitar sentir que Valeria, al igual que los demás, también podía traicionarla. «¿Y tú, eres realmente mi amiga o solo te importa la imagen que tengo?», preguntó, sintiéndose herida. La tensión en la habitación aumentó. Diego miraba entre las dos, sintiendo la presión de la situación. «Necesitamos trabajar juntos», sugirió, tratando de unir a las dos. «Si alguien de nuestro círculo ha hecho esto, tenemos que descubrir quién es. No podemos permitir que nos dividan». Sofía sintió lentamente, aunque el miedo seguía atormentándola. La revelación de la traición no solo había complicado su relación con Diego y Valeria, sino que también había creado una nueva meta en su vida: descubrir al traidor en su círculo cercano. La angustia y la determinación se mezclaron en su corazón. Sofía sabía que el camino hacia la verdad sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Mientras Sofía se sumergía en su confusión y dolor, Diego también enfrentaba sus propios dilemas. Desde siempre, había sentido que vivía a la sombra de su hermana. La fama de Sofía lo había eclipsado, y constantemente se preguntaba si su arte sería alguna vez valorado. Ahora, con el escándalo de Sofía en el aire, se debatía entre su deseo de apoyarla y su necesidad de hacerse un nombre en el mundo del arte. La presión por encontrar su propia voz lo atormentaba. ¿Debía seguir siendo leal a Sofía, o era el momento de liberarse y buscar su propio camino? Por otro lado, Valeria se encontraba en una encrucijada. Después de la revelación del video, su amistad con Sofía se había vuelto tensa. Se sentía traicionada y confundida. Aunque quería ayudar a Sofía, también deseaba ser auténtica y no ser vista solo como la mejor amiga de una influencer. La presión social que venía con la popularidad de Sofía pesaba sobre ella. ¿Debía continuar a su lado, o era el momento de poner distancia para encontrar su propia identidad? Las tensiones aumentaban en la mansión. Sofía, Diego y Valeria se veían atrapados en un ciclo de emociones complicadas. Sofía intentaba reconciliarse con Valeria, pero las palabras parecían escasas. ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo esto?, preguntó Sofía, con lágrimas en los ojos. Valeria, sintiendo el dolor de su amiga, trató de explicar su lealtad,
pero las inseguridades de ambas hacían que la conversación fuera difícil. La amistad que una vez fue sólida ahora estaba llena de dudas. Diego, en medio de este torbellino emocional, se esforzaba por ser el mediador. Necesitamos hablar honestamente, decía con una voz firme. Si queremos salir de esto, debemos enfrentarnos a lo que sentimos. Sin embargo, sus palabras solo parecían aumentar la tensión. Sofía estaba dividida entre el deseo de reparar su relación con Valeria y el miedo a ser herida nuevamente. En su interior, luchaba con la pregunta: ¿debería perdonar a quienes la traicionaron o debía seguir adelante sola? Cada uno de ellos se encontraba en una lucha personal, tratando de entender su lugar en el mundo y entre ellos. La presión del escándalo era solo el comienzo de sus verdaderos dilemas. La búsqueda de la verdad sobre el video filtrado se convirtió en un espejo que reflejaba sus propias inseguridades y deseos. En medio de este caos, los tres personajes se dieron cuenta de que, para sanar, tendrían que enfrentar no solo a los traidores, sino también a sí mismos. Sofía se sentaba en un rincón de la mansión, sumida en sus pensamientos. La revelación del video había sido un golpe duro. Se sentía sola y perdida, cuestionando todo lo que había construido. Las redes sociales, que alguna vez habían sido su refugio, ahora la atacaban. Comentarios crueles la perseguían y la imagen perfecta que había mantenido se desmoronaba ante sus ojos. Sofía se preguntaba si alguna vez podría ser feliz sin esa fachada. Mientras tanto, Diego luchaba con su propia tormenta interna. Siempre había vivido a la sombra de su hermana y ahora que su escándalo era noticia, se debatía entre apoyarla y buscar su propio camino. Se sentía atrapado entre la lealtad familiar y su deseo de ser reconocido como artista. Diego recordaba todas las veces que había sentido que su talento era ignorado. Debería seguir siendo el hermano que cuida de Sofía, ahora era hora de priorizar su propio futuro. Valeria, por su parte, se sentía traicionada y confundida. La amistad con Sofía había sido su ancla, pero ahora se sentía como si estuviera en medio de un naufragio. Quería ayudar a Sofía, pero también anhelaba ser vista como alguien más que la mejor amiga de una influencer famosa. La presión era abrumadora. ¿Debía continuar a su lado o era mejor alejarse para encontrar su propia voz? La tensión en la mansión era palpable. Sofía intentaba acercarse a Valeria, pero las palabras se volvían escasas. ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo esto?, preguntó Sofía, las lágrimas asomándose a sus ojos. Valeria, sintiendo el dolor de su amiga, trató de explicar su posición, pero su voz temblaba. Las inseguridades de ambas creaban un muro entre ellas, y la amistad que antes era sólida ahora estaba llena de dudas. Diego, como un mediador en este conflicto, intentaba unir las piezas. Necesitamos hablar honestamente, decía con firmeza, intentando que ambos lados se escucharan. Sin embargo, sus palabras parecían más bien una carga. Sofía estaba dividida entre el deseo de reparar su relación con Valeria y el miedo a ser herida una vez más. En su interior, se debatía: ¿debería perdonar a quienes la traicionaron o avanzar sola? Cada uno de ellos estaba atrapado en su propia lucha, tratando de entender no solo su lugar en el mundo, sino también su lugar entre ellos. La presión del escándalo era solo el comienzo. La búsqueda de la verdad sobre el video filtrado se convertía en un espejo que reflejaba sus inseguridades y deseos ocultos. En medio de este caos, Sofía, Diego y Valeria comprendieron que, para sanar, debían enfrentarse no solo a los traidores, sino también a sus propios miedos y verdades. La presión mediática sobre Sofía aumentaba cada día. Las redes sociales estaban llenas de rumores que amenazaban con destruir su imagen aún más. Un nuevo chisme circulaba: se decía que Sofía había mentido sobre su vida perfecta y que había ocultado secretos oscuros sobre su pasado. Esto la llevó a una espiral de ansiedad, donde cada notificación en su teléfono parecía un golpe más en su ya frágil autoestima. Mientras tanto, Sofía comenzó a recibir mensajes anónimos. Al principio, pensó que era solo un intento de acosarla,
pero a medida que leía, se dio cuenta de que contenían información sobre su familia que nunca había conocido. Había menciones de un pariente que había estado en la sombra, alguien que había influido en su vida sin que ella lo supiera. Estos mensajes la intrigaban, pero también la asustaban. ¿Qué secretos estaban ocultos en su familia? Diego, por su parte, empezaba a tener éxito en su carrera artística. Sus obras estaban siendo bien recibidas y estaba logrando el reconocimiento que siempre había deseado. Sin embargo, en lugar de alegrarse, Sofía se sentía celosa. Ver a su hermano triunfar le recordaba sus propias inseguridades. La sombra de su fama parecía más grande que nunca, y esto solo aumentaba la tensión entre ellos. Una noche, en medio de una cena familiar, la atmósfera se tornó pesada. Sofía, incapaz de contenerse más, lanzó una acusación al aire. ¿Acaso no se dan cuenta de que todos están disfrutando de mi caída? Cada uno de ustedes parece feliz de ver cómo me desmorono. Diego, sorprendido por su ataque, respondió con firmeza: no se trata de eso, Sofía. Todos queremos que estés bien, pero no puedes seguir ignorando lo que has hecho. Valeria, atenta desde un rincón, sintió que la tensión era demasiado. La amistad que alguna vez compartieron parecía estar en peligro. En medio de esta tormenta emocional, Sofía decidió investigar los mensajes anónimos. Comenzó a buscar pistas que la llevaran a la verdad detrás de las revelaciones sobre su familia. Sin embargo, cada paso que daba la acercaba más a un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la verdad no solo afectaría su vida, sino también la de Diego y Valeria. Las tensiones entre ellos continuaban creciendo. Sofía, Diego y Valeria se encontraban en un punto crítico, donde cada uno debía decidir cómo enfrentar sus propios demonios. Con cada nuevo rumor y revelación, el hilo que los unía se hacía más frágil, y el futuro de su relación dependía de las decisiones que tomarían en los próximos días. La escalada de la tensión no solo amenazaba la imagen de Sofía, sino que también desafiaba la lealtad y el amor entre ellos. Sofía se encontraba en un momento decisivo de su vida. La presión de los medios y los rumores la habían llevado al límite. Mientras leía un nuevo mensaje anónimo que decía tener información valiosa sobre su pasado, una sensación de inquietud la invadió. Sabía que debía confrontar a la persona que había filtrado el video, pero el miedo la paralizaba. ¿Qué pasaría si esa persona revelaba más secretos? ¿Y si esos secretos destruyeron aún más su imagen? Diego, quien había estado observando desde la distancia, sintió que era el momento de intervenir. Se acercó a Sofía y le dijo: no puedes seguir huyendo de esto. Tienes que enfrentar la verdad, no solo sobre el video, sino sobre ti misma. Sofía, aunque agradecida por su apoyo, se sintió herida. La última cosa que quería era que su hermano la cuestionara en un momento tan vulnerable. Valeria, en medio de la tensión, trató de mediar entre ellos. Sofía, necesitamos que seas honesta con nosotros, dijo con voz suave pero firme. No podemos seguir viviendo en este caos. Ya no se trata solo de tu imagen, se trata de nosotros. Las palabras de Valeria resonaron en Sofía. Se dio cuenta de que su mundo perfecto se estaba desmoronando no solo por culpa de los demás, sino también por sus propias decisiones. En ese instante, Sofía tuvo que tomar una decisión crucial. Podía optar por vengarse de quien la había traicionado, pero eso solo llevaría a más dolor y división. O podía elegir el perdón, un camino que no solo sanaría sus heridas, sino que también podría ayudar a restaurar sus relaciones con Diego y Valeria. Pero, ¿era realmente capaz de perdonar a quien había expuesto su lado más oscuro? Mientras meditaba sobre estas opciones, recordó momentos de su vida en los que había perdido la conexión con las personas que realmente importaban. Miró a Diego y Valeria, quienes lo observaban con preocupación. En su corazón, Sofía sabía que deseaba reconstruir esos lazos. Con un profundo suspiro, finalmente tomó la decisión de enfrentar a su traidor y buscar respuestas, pero también de permitir que el perdón entrara en su vida. Sofía se levantó de la mesa,
con la determinación brillante en sus ojos. «Voy a descubrir quién está detrás de esto», declaró con firmeza. «Y no voy a dejar que el miedo me controle más». Con esas palabras, dio un paso hacia la verdad, lista para enfrentar las consecuencias de su elección. La tensión en la habitación se disipó un poco, y aunque el camino por delante sería difícil, había tomado una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida y sus relaciones. Sofía se encontraba frente a la puerta de la lujosa mansión, el corazón le latía con fuerza. Sabía que tenía que enfrentar a la persona que había traicionado su confianza. La revelación de su traidor pesaba en su mente y al mismo tiempo sentía una mezcla de miedo y determinación. Diego y Valeria la acompañaban, su presencia le daba un poco de ánimo, pero también aumentaba la tensión en el aire. Finalmente, Sofía decidió entrar en la sala donde se encontraba la persona que había filtrado el video. Allí, en un rincón oscuro, estaba Clara, una amiga de la infancia que siempre había estado celosa de su éxito. Sofía respiró hondo y se dirigió hacia ella. «Clara, necesito que hables». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con voz firme, aunque su interior temblaba. Clara levantó la vista, sus ojos se velaban una mezcla de arrepentimiento y desafío. «No podía soportar verte brillar mientras yo me quedaba a la sombra. Tu vida es perfecta, y yo solo quería que el mundo supiera quién eres realmente», respondió. Sofía sintió una punzada de dolor ante esas palabras. Comprendía el resentimiento de Clara, pero también sabía que no podía permitir que su pasado la definiera. «Lo que hiciste me hirió. Pero no voy a dejar que eso me destruya. Quiero ser honesta conmigo misma y con los que me rodean», dijo Sofía, con más confianza en su voz. Diego, que había estado observando en silencio, se acercó y apoyó su mano en el hombro de Sofía. «Lo que importa es cómo decides seguir adelante. Este es un momento para sanar, no para vengarte», le susurró. Valeria, desde un lado, intervino. «Sofía, el perdón no significa que lo que hizo esté bien. Significa que tú eliges no dejar que esto te consuma», añadió. Sofía miró a sus amigos y sintió una oleada de apoyo. Con una decisión en su corazón, Sofía se volvió hacia Clara. «Te perdono, Clara. Pero necesito que entiendas el daño que has causado. No quiero que esto defina mi vida ni mi relación contigo», declaró. Las palabras resonaron en la sala y un silencio pesado se instaló. Sofía sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Clara, al escuchar el perdón de Sofía, rompió a llorar. «No sabía cómo comunicar mis sentimientos. Solo quería que supieras que también estoy herida», dijo, con lágrimas en los ojos. Sofía sintió compasión por ella, comprendiendo que el dolor a menudo lleva a decisiones equivocadas. Ese momento de conexión fue liberador. Sofía sintió que, aunque el camino hacia la sanación sería largo, había dado un paso importante. La tensión que había llenado la habitación se desvaneció lentamente. Sofía miró a Diego y Valeria, quienes sonrieron con aprobación. La confrontación había sido difícil, pero también necesaria. Sofía sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez se sentía libre. La elección del perdón había cambiado su perspectiva y la de aquellos que la rodeaban. Con un renovado sentido de esperanza, Sofía se dio cuenta de que estaba lista para reconstruir su vida y sus relaciones, dejando atrás el miedo y el rencor. Sofía se encontraba en un momento clave de su vida. Después de enfrentar a Clara y decidir perdonarla, sentía que había dado un paso importante hacia su propia sanación. La tensión en la mansión se había disipado, y un nuevo aire de reconciliación llenaba el espacio. Sofía miró a su alrededor, viendo a Diego y Valeria a su lado, y se dio cuenta de que no estaba sola en este proceso. Con el tiempo, Sofía se dedicó a reconstruir sus relaciones. Comenzó a pasar más tiempo con Diego, apoyándolo en su carrera artística. El arte se convirtió en un puente entre ellos, ayudando a sanar las viejas heridas. Sofía se dio cuenta de que su hermano tenía talento,
y poco a poco, la admiración y el cariño volvieron a florecer entre ellos. Diego, por su parte, también comenzó a ver a Sofía bajo una nueva luz, reconociendo su lucha interna y la fuerza que había demostrado al perdonar. Valeria, por su parte, encontró su voz al alejarse un poco de la sombra de Sofía. Se embarcó en un viaje de autoexploración, descubriendo sus propias pasiones y sueños. Sofía la apoyó en cada paso, entendiendo que la amistad no siempre significa estar cerca físicamente, sino también estar presente emocionalmente. A medida que pasaban los meses, Sofía decidió utilizar su plataforma en redes sociales de una manera diferente. En lugar de mostrar solo su vida glamorosa, comenzó a compartir su historia de superación y autenticidad. Habló sobre sus luchas, sus inseguridades y la importancia del perdón. Su nuevo enfoque resonó con muchos de sus seguidores, quienes encontraron consuelo en su honestidad. Sofía se convirtió en un símbolo de autenticidad, inspirando a otros a ser fieles a sí mismos. La mansión, que antes se sentía llena de secretos y tensión, se transformó en un hogar donde la comunicación y la transparencia eran prioridad. Sofía aprendió a hablar abiertamente sobre sus sentimientos, y esto fortaleció sus lazos con aquellos que amaba. La familia, antes fragmentada, ahora se unía en torno a un nuevo entendimiento. Al final, Sofía comprendió que la vida no siempre es perfecta, pero lo que realmente importa son las relaciones que construimos y la manera en que enfrentamos nuestros desafíos. Aprendió que el perdón no solo libera a quien lo recibe, sino que también sana al que lo otorga. Con una nueva perspectiva, Sofía miró hacia el futuro, lista para abrazar lo que vendría y siempre recordando que ser auténtica es el mayor regalo que puede ofrecerse a sí misma y a los demás.